Buenas noches. Estimadas maestras, muy buenas noches. Reciban mi cordial saludo. El día de hoy vamos a continuar con la segunda clase de elaboración de material para el desarrollo del pensamiento lógico en estudiantes del nivel inicial. Y para ello tenemos que nosotros recordar ciertos aspectos necesarios e importantes que tenemos que tener en cuenta en el área de lógico-matemática. Y podemos decir de que los estudiantes, los niños, desde que nacen, se van apropiando de nociones matemáticas. Por ejemplo, desde que ellos son muy pequeños, van apropiándose de la noción del tiempo. Saben en qué momento su mamá, por ejemplo, les da sus alimentos, en qué... A ver, por favor, les pediría que sus micrófonos se mantengan en silencio para poder desarrollar adecuadamente la actividad de aprendizaje. Bien, les decía que desde que los niños nacen, se van apropiando de esas nociones matemáticas necesarias para la vida de todas las personas. Y de ahí que de manera especial en el nivel inicial, los niños y las niñas son los actores de ese proceso de aprendizaje de las habilidades matemáticas. Y aquí es necesario de que los maestros en la elaboración de material didáctico tengan en cuenta de que el aprendizaje para los niños del nivel inicial, primero que es activo, él se involucra mucho más cuando él es el protagonista de sus propios aprendizajes. Asimismo, es vivencial. Es necesario que nosotros tratemos de que el estudiante pueda vivenciar esas situaciones problemáticas que le podemos plantear en el área
al resolver los problemas, porque recuerden que el área de matemática tiene como enfoque el enfoque de resolución de problemas. Entonces, los problemas, los retos, los desafíos, los cuales les propongamos a los estudiantes, tienen que involucrarlo para que de manera vivencial pueda él tratar de dar solución a esa problemática. Asimismo, tiene que ser placentero, tiene que ser integrador y sobre todo tiene que estar relacionado al contexto del estudiante. Sus dimensiones, como les decía, tiene que ser activo, cognitivo, sensorial. Es muy importante que el estudiante tenga ese proceso de manipular el material que se elabora para el desarrollo de las actividades matemáticas, ¿no? A través, tiene que ser sensorial y motriz. También es muy importante que el estudiante tenga ese dominio de su cuerpo, pueda apropiarse, por ejemplo, de la lateralidad, de derecha, izquierda, de arriba, abajo, dentro, fuera, de todos esos tipos de nociones que son necesarias y desarrollan el pensamiento lógico de manera vivencial, ¿no? Y haciendo también uso de su cuerpo. El niño parte de la experiencia directa con su cuerpo y con el medio social que lo rodea, asegurando así la estructuración y la construcción de su pensamiento. Posteriormente, la exploración del material concreto le ayuda al niño a que construya, a que identifique, a que reconozca, a que compare, a que sistematice. Y esos son los procesos mentales necesarios para el desarrollo de las habilidades matemáticas. Otro aspecto sumamente importante, estimados maestros y maestras, para la elaboración del material didáctico es necesario que nosotros tengamos en cuenta de que el juego en el nivel inicial es el vehículo natural donde los niños van a poder explorar Maestra, se le los escucha. objetos. ¿No se escucha? A ver, por favor, si me responden en el chat. A ver si me responden, por favor, en el chat si se escucha. Sí, muchas gracias. Debe ser el audio de la maestra. Bien, les decía, estimadas maestras, que es muy necesario que nosotros tengamos esa mirada, esa perspectiva sobre el juego, que lo incluyamos siempre en nuestras actividades de aprendizaje del área de matemática y sobre todo en el uso y el propósito del material educativo que se trabaje, porque sabemos que el juego es un vehículo natural donde a los niños le permite explorar objetos concretos, dominar su entorno, pueden ellos a través de los juegos apropiarse de esas habilidades matemáticas necesarias para el desarrollo de su pensamiento lógico, ¿no? Posteriormente, él va a poder, a través del juego, también apropiarse de algunas estrategias aritméticas básicas, ¿no? Cada niño tiene la oportunidad de descubrirse y descubrir el mundo en un proceso donde él actúa a través del juego y construye relaciones con los objetos y con las personas. Asimismo, es muy importante que nosotros proporcionemos a los estudiantes esas actividades donde él pueda integrarse al mundo que lo rodea y también que pueda tener esas interacciones sociales con sus compañeros, donde también a través de ese juego nosotros podemos lograr que él interactúe de manera positiva con los estudiantes. Esas actividades significativas que debemos promover en el área de matemática, primero tienen que promover su curiosidad de querer hacer, de querer involucrarse. Tiene que partir de las necesidades del estudiante, de su entorno, de lo que a él le interesa. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos a nuestros estudiantes para poder realizar la elaboración de ese material didáctico. Asimismo, construye el estudiante a través de las actividades significativas, construye
sus nuevos aprendizajes. Y es importante que aplique también, aplique lo que él ha aprendido a nuevas situaciones cotidianas. Es necesario desarrollar con ellos las nociones básicas, las relaciones y los esquemas matemáticos que se establecen en el aprendizaje de los niños. La matemática desde un inicio tiene que ser significativa y atractiva para los niños. Y qué bueno que eso se pudiera conservar a lo largo de todo el nivel inicial, primaria y secundaria, de tal manera que el niño, luego el adolescente, el joven que estudia, pueda gustar de la matemática, que es muy necesaria para nuestra vida, ¿no? El niño debe de aprender de manera natural, agradable, dinámica, exploratoria y a través de la matemática vivencial y práctica. En el pensamiento lógico matemático se establece en el aprendizaje de los niños a nivel vivencial, concreto y gráfico. Esas son las fases que se tiene que tener en la matemática y que posteriormente servirá para desarrollar operaciones de nivel abstracto. Eso es de manera progresiva. Asimismo, la matemática le va a permitir al niño que pueda experimentar, que pueda interactuar con los objetos, resolver problemas de su vida cotidiana. Y eso también es sumamente importante que nosotros podamos proporcionar al estudiante problemas, retos, desafíos, pero relacionados a su vida cotidiana, que lo que él aprende en matemática pueda ponerlo en práctica en su vida cotidiana. Vamos a recordar las actividades que se han trabajado el día de ayer con referente a la elaboración de los materiales educativos, ¿no? Del material didáctico para poder desarrollar el pensamiento lógico, y para ello se ha propuesto que se elabore los bloques lógicos o de construcción. Y la elaboración de esos bloques tiene que ser de un material que sea adecuado para el estudiante, que pueda manipularlo sin riesgo, ¿no? Y que sea, si el niño es de 3 años o menos de 3 años, los bloques tienen que ser de mayor tamaño, de mayor dimensión. Y en la medida que van creciendo, por ejemplo, en 5 años, ya son de menor dimensión, son mucho más pequeños. ¿Y para qué servirán los bloques? Le va a permitir a los niños explorar las formas, los colores, los tamaños, y con ellos puede construir patrones también. Le ayuda a los bloques, le ayuda a seleccionar, a clasificar, puede ser por color, por tamaño, por forma. También permite replicar patrones ya dados, ¿no? Podemos hacer la carrera de los bloques y nosotros le damos el patrón y el niño continúa. Y a través de ese patrón de repetición, él continúa la carrera, y a través de ese juego, él va primero que identificando los colores, identificando los bloques y logrando también la construcción de patrones de repetición. Se pueden también crear secuencias lógicas con los bloques, ¿no? Asimismo, se pueden trabajar los bloques, estos materiales, con diferentes materiales. Por ejemplo, pueden ser de cartón, pueden ser de foamis, de cartulina. Y para eso, estimadas maestras, es muy importante que nosotros tengamos como aliados a los padres de familia para que ellos puedan ayudar en la construcción de esos bloques. Ustedes son conocedoras de que es importante que nosotros activemos el sector de matemática para que todo el material didáctico que ustedes puedan producir con el apoyo de los padres de familia se encuentre en el área de matemática, en el sector de matemática, y que sea un sector activo que promueva aprendizajes matemáticos. Asimismo, por ejemplo, se pueden usar rompecabezas también, y esto se usa para desarrollar las capacidades de análisis y resolución de problemas. En las actividades pueden ustedes, ¿no?, pedirles a los niños que completen un rompecabezas siguiendo el modelo. Ellos pueden también crear sus propios rompecabezas, sus propias
figuras. Los materiales de rompecabezas pueden ser piezas grandes, también fáciles de manipular y de cualquier tipo de material. También podemos hacerlo de cartón, podemos hacerlo de fómix, podemos trabajar de trupán, también hay un cartón mucho más grueso, etcétera. Es un material muy necesario porque también a través de el armar rompecabezas para el estudiante le permite estar atento y concentrado. Y es una actividad que motiva la atención. Ahora, estimadas maestras, que la atención es un proceso que tenemos que trabajar en el estudiante porque hay muchos distractores. Ahora los estudiantes conocemos bien que desde temprana edad, desde el nivel inicial, hay algunas familias que tienen malos hábitos y les proporcionan el celular, ¿no? Y el estar en el celular no les permite tener mayores momentos de atención. Por eso el uso del celular es beneficioso para fortalecer, para potenciar la atención en los estudiantes. También tenemos juegos de enhebrar, ¿no? Que permite la coordinación eh, mano-ojo, la percepción visual, también la coordinación motora fina, le ayuda en estos juegos de enhebrar, ¿no? Las actividades pueden enhebrar con cuentas o figuras siguiendo un patrón, crear secuencia de colores. Por ejemplo, estamos próximos a celebrar la Semana Santa. Como una actividad para juego de enhebrar, podemos crear con todos los estudiantes del aula un rosario con las cuentas, ¿no? Y le vamos enseñando que cada grupo de 10 son las Ave Marías y una es el Padre Nuestro. Y de una manera divertida, de una manera significativa, también ellos van conociendo el rosario, cuáles son sus usos, cuáles son las cosas positivas que tiene, ¿no? Asimismo, ahí se pueden crear secuencias de colores, también de tamaños, pueden con esos juegos de enhebrar, elaborar una pulserita de bienvenida para ellos, un collar o una pulsera para mamá, etcétera, ¿no? Hay muchas ocasiones que ustedes pueden lograr con los estudiantes, ¿no? De acuerdo a la situación, de acuerdo a la realidad, al contexto. Asimismo, ahí se pueden también trabajar con tarjetas perforadas, con patrones de cuentas, con cordones, para poder realizar esos juegos de enhebrar. También se puede trabajar tarjetas con patrones para identificar y continuar patrones, completar patrones simples, crear patrones propios. Ahí en estos materiales de tarjetas de secuencia de colores, de formas, de números, también de escenas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se hace antes? ¿Qué se hace después? ¿Qué se hace al final? Por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche, para crear esas secuencias. También es muy importante que nosotros trabajemos con ellos. Asimismo, los juegos de memoria, que son sumamente importantes, que ayudan a desarrollar la memoria y la capacidad de asociación de los estudiantes. Juegos de cartas para encontrar parejas, juegos de asociación de elementos lógicos. Eso es muy importante, estimadas maestras. Y aparte de estos juegos de memoria, ¿no? También nosotros podemos pegar en la pizarra algunos objetos importantes, significativos para el estudiante, los colocamos, podemos hablar de cada uno de ellos, para qué sirven, cuándo los utilizamos, y luego retirar esas tarjetas que hemos utilizado, esas imágenes, y luego pedirle a ellos que recuerden, ¿no? Que ellos evoquen todo lo que han podido ver y que son sumamente importantes para activar todo el sistema límbico y él pueda recordar, el estudiante pueda recordar las imágenes que ha visto. Adicional a ellos, estimadas maestras, para nosotros fortalecer la memoria en nuestros estudiantes, recuerden que todo lo que ellos aprenden tiene que estar muy ligados a las emociones, todos los aprendizajes y más aún los aprendizajes de memoria, lo que ellos tengan que recordar. Por ello es que es tan importante que
todo el material didáctico, todas las situaciones significativas que se realizan en el área de matemática tienen que realizarse en un ambiente cálido, donde la maestra tiene que tener un trato muy especial con el estudiante, porque se necesitan crear esos vínculos para que el estudiante se sienta bien y se sienta feliz y pueda estar en un ambiente propicio para sus aprendizajes. Eso es muy importante, estimadas maestras, principalmente ustedes, maestras del nivel inicial, porque nosotras, desde el nivel inicial, somos las primeras que acogemos a los estudiantes y es ahí donde se forman las bases de la personalidad, donde se forma la buena convivencia entre estudiantes en el aula, en el clima escolar. Y es por eso que para fortalecer, aparte de esos juegos de memoria, de elaborar cartas, siluetas, de realizar juegos de memoria, es importante también ese aspecto socioafectivo y las emociones que se tienen que generar en nuestros espacios donde desarrollemos las habilidades matemáticas, ese pensamiento lógico. Tenemos que dar espacios para que el estudiante piense, para que el estudiante razone, porque en muchos casos, estimadas maestras, en las oportunidades que he visitado aulas del nivel inicial y también del nivel primaria, por cumplir con una planificación, se da pocos espacios para el diálogo, para el desarrollo del pensamiento crítico, para esos momentos de pensar. Entonces, esos juegos de memoria tienen que ir muy ligados a eso, porque recuerden, maestros, que la memoria es evocar y es el primer peldaño para poder desarrollar el pensamiento crítico. Nosotros tenemos que desarrollar con nuestros estudiantes desde inicial esas habilidades de desarrollo de pensamiento crítico, habilidades de pensamiento de orden superior. Y lo básico acá, lo primero, son los juegos de memoria que tenemos que estimular a los estudiantes para que ellos puedan evocar. Y por ejemplo, dentro de mis actividades, yo puedo eh, tener un espacio para que el estudiante recuerde, por ejemplo, las actividades que se realizaron el día anterior o cuál ha sido su rutina, que él vaya contando qué es lo que ha hecho, ¿no? De manera secuencial y es parte también de sus juegos de memoria. Ustedes pueden elaborar un cartelito con los nombres de cada uno, ¿no? Y si cumplió con caritas felices, puede ser un corazoncito, a todos aquellos niños que han sido capaces de evocar de manera secuencial, por ejemplo, la actividad que se realizó el día anterior, ¿no? Si ellos han recordado, y vamos con eso también conociendo qué niños tienen dificultades para recordar, para evocar momentos, y los vamos a ayudar con estos carteles, con estos juegos de memoria. También es muy importante los laberintos y caminos, desarrollar con ellos laberintos en caminos en el aula, podemos hacer con cartón, podemos pintar o podemos hacer también con algunos bastones, poder elaborar algunos laberintos, caminos y también con fichas de trabajo. Esto estimula la resolución de problemas y el pensamiento espacial en los estudiantes. Las actividades, por ejemplo, seguir laberintos simples, podemos hacer con ellos, crear laberintos propios también, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a ayudar a Carmen que encuentre la flor y armamos un laberinto, o podemos pedirles que ellos también realicen, o podemos salir al patio, ¿no? Y con tiza, elaborar laberintos para que ellos puedan también de manera vivencial de tratar de desarrollar los problemas, de lograr soluciones a los desafíos con su pensamiento espacial. Es muy importante esto. También podemos tener laberintos impresos, como ya les decía, o dibujados con un lápiz o fichas o seguir el camino. Eso les ayuda también muchísimo a los estudiantes a ubicarse de manera, a ubicarse en, en el espacio y poder también resolver esos problemas, esos retos que les podemos plantear. Asimismo, también tenemos que con los estudiantes podemos realizar juegos de clasificación, ¿no? Donde se enseña a categorizar y a clasificar objetos.
Por ejemplo, se pueden clasificar objetos de acuerdo al color, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la forma, ¿no? Podemos clasificar objetos de acuerdo a la textura, podemos clasificar objetos también que se utilizan en el aula de clases, podemos clasificar objetos que correspondan a los útiles de aseo, clasificar objetos que correspondan a las labores que mamá realiza en la cocina, a objetos que pertenecen al dormitorio, etcétera. Podemos nosotros proveer al estudiante de algunas tarjetitas, ¿no? Con diferentes imágenes de diferente tipo para que ellos puedan clasificar según y ellos mismos puedan crear alguna característica que los pueda identificar a ese grupo de objetos que clasifican, ¿no? Por ejemplo, juegos de que no pertenece. Por ejemplo, en los útiles de aseo puedo colocar una olla, ¿no? Y le decimos, a ver, ¿qué objeto no pertenece al grupo? ¿Cómo se llamaría el grupo para ti? Ya ellos van a pensar, ¿no? Útiles de aseo, nos dirán. Entonces, ¿cuál no pertenece? La olla. ¿Por qué crees? Ah, porque la olla la utilizamos en la cocina para cocinar y la olla no me va a permitir asearme. Entonces, darle esas oportunidades para que el estudiante pueda identificar, pueda pensar, pueda razonar y pueda argumentar también sus respuestas, ¿no? Algunos bloques digitales también hay a través de la tecnología. Nosotros podemos hacer uso de algunos programas que nos proveen pues de esos, de esos bloques y me permiten resolver problemas de lógica, completar secuencias, patrones. Y hay material adecuado para el nivel inicial, ¿no? También se puede utilizar o elaborar, en el mejor de los casos, algunos libros interactivos que fomenten el pensamiento crítico, la resolución de problemas, leer cuentos que involucren problemas para resolver, preguntas sobre cuentos para poder estimular el razonamiento. Los materiales son libros interactivos que incluyan preguntas de reflexión para que el estudiante pueda dar solución a ciertos desafíos, a ciertos desafíos que se presentan, ¿no? Asimismo tenemos las cajas sensoriales, que son muy importantes y estimulan los sentidos, la exploración, ¿no? Y nos permite también que el estudiante clasifique dentro de la caja por textura, por forma, por color, crear secuencias lógicas también dentro de la caja. Los materiales que se pueden utilizar en las cajas son con compartimientos que contengan objetos sensoriales, por ejemplo, como el arroz, las cuentas, las telas, unas telas, por ejemplo, muy suaves como la pana, puede ser, ¿no? Que tenga algodón también, que tenga lija, diferentes texturas para que el estudiante pueda apropiarse también. Los tableros magnéticos para crear patrones de secuencia, las actividades, crear figuras geométricas con imanes para poder crear esas secuencias, también para poder formar algunos conjuntos, clasificar, seguir algunos patrones también. Son muy, muy bonitos, muy atractivos estos tableros magnéticos y se pueden también trabajar esas figuras, las figuras geométricas con ellos, ¿no? Hojas de trabajo que también se tiene que elaborar como parte de los recursos didácticos, de los materiales, y en este tipo de hojas de trabajo ya son un poco más estructuradas y responden al propósito de la actividad de aprendizaje. Pueden ser, por ejemplo, para completar algunas secuencias numéricas, para completar algunas figuras, para armar un rompecabezas, para resolver algunos acertijos, para resolver algunos problemas. Y esos materiales pues, pueden ser impresos de acuerdo a la realidad de los estudiantes, de acuerdo a la situación significativa que se esté trabajando también en la secuencia didáctica. También podemos apropiar, podemos hacer uso de apps, ¿no? De software
educativos que también hay muchos en la red, en el internet. No hay, por ejemplo, Khan Academy, que es para matemática, incluso hay desde los primeros años de aprendizaje, ¿no? Y eso se puede utilizar para que ellos puedan, por ejemplo, armar rompecabezas, para que ellos puedan seguir patrones, para que ellos puedan identificar los números con la cantidad, para que puedan relacionar, para que puedan continuar algunas series, para que puedan ellos también crear algunos patrones, crear algunos conjuntos, no patrones de colores, por ejemplo, que ellos sigan la secuencia que se les va dando, la clasificación de los objetos, eh, pedirles que los clasifiquen de diferentes categorías. También en esos medios digitales ellos pueden crear laberintos también, o pueden seguir laberintos, rompecabezas numéricos también, memoria de formas. Asimismo, es necesario que la maestra pueda asegurarse que los materiales que va a utilizar con el estudiante, primero que sean seguros, que no haya ningún riesgo de que se pueda lastimar o que tenga algún bordecito que le pueda herir sus manitos, que sean apropiados a su edad también. No fomenta también, es necesario que se fomente el juego libre, el juego de exploración. Recuerden, estimadas maestras, que lo que nosotros debemos de lograr con los estudiantes es la autonomía. Entonces tiene que haber un espacio de libre exploración, un espacio de libre, que él realice un trabajo autónomo y luego en esa libertad que tiene nosotros direccionar para que el estudiante logre el propósito de nuestra actividad de aprendizaje. También es importante ofrecer apoyo, ofrecer guía a los estudiantes para que ellos puedan resolver los problemas por sí mismos. Y allí el rol de cada una de nosotros como mediadoras del aprendizaje. Es importante también mantener el interés por los estudiantes. Y como ya lo he dicho antes y lo reitero porque es sumamente importante, que todo lo que se realice en el nivel inicial, especialmente en el área de matemática, sea a través de actividades lúdicas. Cuando nosotros vamos a presentarnos con el estudiante, no digan hoy día vamos a desarrollar tal sesión de aprendizaje, el declarar el propósito. Hoy vamos a jugar con bloques para clasificarlos por color o por tamaño, etcétera, pero siempre empleen ese juego, esa palabra, jugar, porque eso activa al estudiante y lo saca de ese parámetro de que de repente la matemática es aburrida, que la matemática no, no, no es difícil, ¿no? Porque tenemos que romper ese mito, porque en realidad la matemática es atractiva, la matemática es necesaria en nuestras vidas y tenemos que tomar el gusto por la matemática. Entonces, es necesario también que una de las consideraciones que tenemos que tener es que tenemos que variar de actividades, variar para mantener el interés, para que el estudiante se divierta. Recuerden que según los aportes de la neurociencia para la educación, nosotros vamos a lograr aprendizajes si somos capaces de activar la curiosidad del estudiante, si somos capaces de lograr que el estudiante se siente involucrado en la actividad de aprendizaje, en lo que yo voy realizando. Por eso es muy bueno jugar. Por ejemplo, salimos al patio con el tumbalatas, tumbar las latas. A ver, para contar cuántas latas tumbó el grupo 1, vamos a contar, fueron 3, el grupo 2 fueron 5 y vamos comparando. ¿Y quién tumbó más latas? Ah, el grupo 2 porque tumbó 5. O sea, todo tenemos que hacerlo a través de juegos, también empezando por esa fase de manipulación, esa fase de la matemática que es la concreta, se necesitan objetos para que el estudiante pueda manipular, porque la matemática abstracta todavía ellos
les dificulta mucho poder apropiarse de eso. Recuerden que es todo un proceso y tenemos que iniciar así, por fases, de lo concreto a lo gráfico y a lo simbólico. Bien, el pensamiento lógico de los niños sabemos que es el conjunto de todas las habilidades cognitivas fundamentales que les permite razonar, que les permite resolver problemas, que les permite entender el mundo que les rodea de una manera estructurada, de una manera coherente. Y los aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar ese pensamiento lógico es, por ejemplo, la clasificación. A ver, acá hay una pregunta de, de una maestra que me dice, me preguntó qué tipos de juego, en qué momento, disculpe porque recién acabo de leer el momento, en qué tipos de juego, ¿me puede precisar en qué área, en qué momento, qué tipos de juego? ¿Qué tipos de juegos se deben incluir en las sesiones de aprendizaje? O en qué momento? Perdón. Si me precisa, por favor, la pregunta, podré responder. Bien, no me precisa no me precisa la pregunta. Bien, voy a continuar y si al final hay algunas preguntas, vamos a dar un espacio de tiempo para poder preguntar, para poder absolver algunas de las inquietudes que ustedes tengan y toda participación para mí es muy válida, es siempre oportuna. Recuerden que yo también aprendo de ustedes y bueno, en esta oportunidad estoy compartiendo. Para poder tener en cuenta en cuanto al material didáctico. Uno de los aspectos claves que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar ese pensamiento lógico es la clasificación y categorización, ¿no? Que la clasificación la entendemos como la capacidad de agrupar objetos, ideas o situaciones en categorías basadas a características compartidas, como les decía, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al color, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a las actividades que hacemos en el día, las actividades que hacemos en la noche, los juegos tradicionales, los juegos interactivos, o sea, de acuerdo a alguna característica que compartan esos objetos. Eso nosotros lo definimos como clasificación. Por ejemplo, clasificamos los juguetes por color, por tamaño, por forma. Los juguetes, por ejemplo, que los juguetes que son los juguetes de niñas, puede ser los juguetes de niños, aunque eso sería como un poquito estereotipar, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, objetos de juegos tranquilos, objetos para tener más movimiento, que puede ser la pelota, ¿no? El saltasoga, etcétera. Entonces podemos nosotros proveer de una serie de estímulos, de imágenes, de tarjetas, para que ellos puedan clasificar. Y eso les ayuda a entender cómo organizar y simplificar la observación, la información. También otro aspecto clave para el desarrollo del pensamiento lógico es la seriación, ¿no? Que es la habilidad matemática que permite ordenar los objetos o eventos según un criterio específico, como por ejemplo tamaño, cantidad o secuencia, ¿no? A ver, vamos a seriar del más pequeño al más grande y vamos colocando del más pequeñito al más grande, ¿no? O del más grande al más pequeño. A ver, vamos a agrupar al que tiene más hasta el que tiene menos, ¿no? O vamos a seguir una secuencia. Por ejemplo, ordenar los palitos de diferentes tamaños,
de ascendente, del más pequeñito hasta el más grande, o descendente del más grande al más pequeñito. Y la importancia de la serialización es porque desarrolla la capacidad de comprender patrones y secuencias. También otra de las pautas claves, un aspecto clave del pensamiento lógico es el desarrollo deductivo e inductivo. Nosotros vamos a lograr eso, que el estudiante pueda razonar de manera deductiva y de manera inductiva. Y cuando razona de manera deductiva, parte de premisas generales, de lo general hacia lo particular, hacia algo específico. Por ejemplo, nosotros podemos decir, todos los pájaros tienen alas, ¿no es cierto? Este animal tiene alas, por lo tanto es un pájaro, ¿no? Entonces, podemos decir así. También podemos decir, por ejemplo, a ver, todos estos son útiles escolares. Y puedo decir, por lo tanto, este borrador es un útil escolar, pertenece a ese grupo. Entonces, de lo general a lo particular, de lo general a lo específico, a lo concreto. Y ese es el pensamiento deductivo. Y el pensamiento inductivo es a la inversa, de lo específico a lo general, a lo macro, de lo pequeñito a lo general, a lo macro, ¿no? Y podemos, por ejemplo, podemos decir, no, cada vez que yo presiono el botón, se enciende la luz. Por lo tanto, al presionar el botón, se enciende la luz. Podemos decir también, el cepillo de dientes, el cepillo es parte de los útiles de aseo, por ejemplo, ¿no? Una cuchara es parte de mis utensilios de cocina, o un cucharón, o una olla, o una sartén, un colador, etcétera, ¿no? Pero siempre de lo particular a lo más grande, a lo general. ¿Y para qué será importante, maestras, desarrollar estos pensamientos deductivo e inductivo? Porque permite al estudiante entender a cómo llegar a las conclusiones basadas en la información disponible, ¿no? ¿Cómo puedo generalizar cierta información en mi vida cotidiana? Y eso va a ayudar al pensamiento lógico. Igualmente, otra clave para desarrollar eh, ese pensamiento lógico tan ansiado, ¿no? Por las maestras cuando enseñamos matemática es la resolución de problemas. Y esa es la capacidad que tiene el estudiante para resolver ciertas situaciones desafiantes, retadoras o desconocidas. Por ejemplo, resolver un rompecabezas, encontrar la forma más eficiente de poder clasificar los bloques, y ayuda a la creatividad, ayuda a la perseverancia y le enseña al estudiante a enfrentar los obstáculos de manera sistemática. Es muy importante, recuerden que el enfoque de nuestra área de matemática es el de resolución de problemas, y para ello eso tiene que ser espacios también, para que se fomente el diálogo, para que se fomente el razonamiento, para que el estudiante pueda pensar en las posibles soluciones. Y qué bueno que nosotros le demos la oportunidad y la libertad de que él elija las estrategias para poder resolver ciertos problemas. De repente, en un problema planteado, algunos usan chapitas, otros usan palitos, otros usan semillas, otros pueden usar los bloques lógicos. O sea, tiene que haber esa libertad. Recuerden que cada estudiante con los cuales trabajamos, cada uno de ellos es un universo, y ese universo es diferente al otro. Y por eso es que cada uno tiene, de acuerdo a sus inquietudes, a sus intereses, a sus necesidades, tiene que buscar con qué trabajar libremente, y nosotros tenemos que darle la oportunidad. No podemos parametrar, hoy día vamos a trabajar todos con semillas
y no debemos darle esa libertad. Por eso es que les decía también la importancia de tener activa ese rincón, ese sector de matemática, con material al alcance del estudiante para que él, en el momento de resolver algún desafío, alguna situación que le estamos planteando, pueda recurrir a su sector y pueda coger el material que para él le es más atractivo y pueda resolver esas situaciones problemáticas. También otro de los puntos necesarios, puntos claves, aspectos claves para desarrollar el pensamiento lógico es el pensamiento crítico, ¿no? Que es evaluar la información de manera objetiva, de manera analítica, de manera razonable, para que el estudiante asuma una postura, para que el estudiante tome una decisión de lo que él considera que debe de ser, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros podemos preguntándole, ¿por qué crees que sucedió eso? ¿Cómo podemos probar si esta hipótesis es correcta, ¿no? ¿O tú qué opinas sobre la participación de las niñas? ¿Crees que las niñas son más débiles que los niños, por ejemplo, ¿no? Para que el estudiante pueda hacer uso de los conocimientos que trae y nosotros podemos reforzarlos y de tal manera que él asume una posición frente a eso. Esos espacios de desarrollo del pensamiento crítico son muy importantes porque contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico también. Asimismo, otro de los aspectos sumamente importantes es el reconocimiento de los patrones, ¿no? Para identificar secuencias, para identificar regularidades en los números, en las formas o eventos, ¿no? Por ejemplo, completar una serie numérica o de figuras o reconocer la secuencia lógica en colores, en escenas, en situaciones. ¿No? Es muy importante porque facilita, estos patrones facilitan la predicción y la comprensión de estructuras subyacentes. Asimismo, el pensamiento sistemático también es necesario desarrollar con los estudiantes porque nos permite ver las interacciones entre partes de un sistema y comprender cómo afecta el todo, ¿no? Por ejemplo, observar cómo un cambio en una regla de juego afecta el resultado final. Esto también es muy importante, ¿no? Porque le ayuda al estudiante a comprender la complejidad de los sistemas y cómo las partes están interconectadas. También es necesario que poco a poco, ¿no? Este proceso es un poco complejo para los estudiantes del nivel inicial, pero tenemos que poquito a poquito tratar de lograr la abstracción, ¿no? Que es la capacidad de separar las características esenciales de un objeto o concepto. Por ejemplo, darse cuenta de que un círculo dibujado con una tiza en el suelo es un reloj para un juego imaginario, ¿no? Entonces, ayudarlo con ese tipo de situaciones para que el estudiante pueda ir desarrollando ese pensamiento abstracto, ¿no? Y en qué es favorable esto? Porque le facilita la comprensión de conceptos más abstractos en el futuro. Acá en el nivel inicial lo vamos a hacer a través de los juegos, a través de supuestos, ¿no? De repente un cuadrado, para él, ¿no? Lo puede él proyectar de que es un televisor, ¿no? O de que es un cuadro que tiene en casa, etcétera, ¿no? Tratar de que el estudiante desarrolle ese pensamiento abstracto que le va a ayudar en el futuro a poder apropiarse de esos conceptos abstractos que van a ser necesarios para el desarrollo del pensamiento lógico y de la matemática, ¿no? Asimismo, también otro de los aspectos necesarios para el desarrollo del pensamiento lógico son los conceptos espaciales, ¿no? Que le permite al estudiante comprender y manejar los conceptos relacionados con el espacio y con la posición. Por ejemplo, saber qué es arriba,
que es abajo, que es dentro, que es fuera, que es delante, que es detrás también. Y eso es muy importante y necesario que el estudiante lo desarrolle para la comprensión de la geometría y el manejo del espacio físico. También la comunicación lógica, ¿no? Expresar ideas y pensamientos de manera clara y coherentes. Es muy importante. Por ejemplo, explicar el razonamiento detrás de una decisión o solución, ¿no? Decidí esto, ¿por qué? ¿Por qué decidí esto, no? Es importante que el estudiante pueda expresar por qué, sus argumentos. Y la importancia de esta comunicación lógica es porque les ayuda a compartir y defender sus ideas de manera efectiva. Y esto también está muy ligado al desarrollo del pensamiento crítico, donde él argumenta y argumenta según sus ideas, según lo que ha aprendido, según sus creencias, según también lo que trae de su familia, ¿no? Lo argumenta y defiende su postura. Asimismo, los juegos de experimentación también son aspectos clave, ¿no? Que le permite probar diferentes ideas y soluciones en un entorno seguro. Por ejemplo, construir con bloques, jugar con rompecabezas, experimentar con materiales. Es ese espacio de interactuar con el material concreto, donde el estudiante experimenta. Por ejemplo, con los bloques lógicos puede armar un muñeco, con los bloques lógicos puede armar una casa, puede él imaginar, ¿no? Y tratar de construir un día feliz para él con los bloques lógicos. Y la importancia es porque al estudiante le permite primero interactuar con ese material concreto, le permite incentivar, motivar, promover su curiosidad, explorar y un aprendizaje activo también, ¿no? Es necesario que el desarrollo de todos estos aspectos claves que los he ido compartiendo con ustedes se haga de manera gradual, teniendo en cuenta la edad, ¿no? Si es inicial de 3, de 4, de 5 años, todo eso tiene que ser de manera gradual, eh, para que el estudiante pueda apropiarse de esos conceptos matemáticos. También otra consideración importante que se tiene que tener en cuenta es el ambiente estimulante, el entorno, que directamente yo les pido a ustedes, maestras, que tengan activo ese sector de matemática, porque ese sector de matemática es una oportunidad o un espacio rico en oportunidades para poder practicar, para poder aprender, para poder fomentar el desarrollo del pensamiento lógico, ¿no? Y qué bueno que el estudiante también en sus horas, por ejemplo, de recreo, si no quiere salir a jugar al patio, puede recurrir a su sector de matemática y puede interactuar con el material. Eso también va a ayudar a que él pueda apropiarse de los conceptos matemáticos, de las habilidades matemáticas, del pensamiento lógico tan necesario. Asimismo, también es importante y necesario que incluyamos actividades de juego libre, o sea, fuera del aula. Y en eso, estimadas maestras, es necesario que no nos encasillemos solamente en el aula, que solamente nos centremos a realizar las actividades de aprendizaje dentro de esas cuatro paredes, porque fuera de ahí también tenemos un espacio riquísimo, rico, muy rico, muy potente en actividades donde se pueda desarrollar el pensamiento lógico y las habilidades matemáticas. Por ejemplo, haciendo una visita a un parque, el estudiante puede seleccionar, ver, hay árboles, hay arbustos, hay flores, etcétera. Entonces, todo eso es muy rico para lograr pues esas habilidades matemáticas, ¿no? Esos juegos, esa exploración libre que son esenciales para el desarrollo de las habilidades matemáticas. Asimismo, maestras, algo sumamente importante es el apoyo y el estímulo que reciben por parte de ustedes para desarrollar ese pensamiento lógico a través de preguntas, de desafíos, de actividades que estimulen las habilidades matemáticas. Y ahí
cumpliendo ese rol que tenemos nosotros como maestras, ese rol de mediadoras, de ser nosotras las que generamos los recursos para que el estudiante pueda apropiarse de esas habilidades matemáticas. Eso es un compromiso que tenemos y que nosotros podemos mejorar esos procesos de aprendizaje con los estudiantes, con nuestra activa, con nuestra participación efectiva y eficaz en este proceso de aprendizaje. Entonces, puedo concluir diciéndoles, estimadas maestras, que el pensamiento lógico abarca una variedad de habilidades que las hemos ido trabajando, ¿no? Y que es necesario que el estudiante se pueda ir apropiando de ellas para que pueda resolver los problemas matemáticos de manera eficaz. Esas habilidades son sumamente importantes para el éxito en el logro de esas habilidades matemáticas y para poder resolver los problemas, los desafíos, los retos que se consideren en el desarrollo de las actividades matemáticas. A ver, voy a leerlas. Voy a leer algunas preguntas. A ver, aquí dice, ¿qué tipo de juego se utiliza para niños de 3 años? Eh, para niños de 3 años. Como sabemos que los niños de 3 años son los niños más pequeños del nivel inicial, pues tienen que ser juegos con material concreto para poder clasificar, para poder construir con sus, por ejemplo, con los juegos de Playgo, juegos también, como les decía, de memoria, pueden ser también juegos para poder para poder hacer agrupaciones, con juegos al aire libre, con visitas. Estimadas maestras, hay varias preguntitas que yo las voy a anotar, las voy a registrar para el día de mañana darle respuesta porque nuestro tiempo se ha cumplido. Yo les agradezco por estar acá. Les pido disculpas, he tenido un inconveniente en la elaboración de la presentación, pero todo lo que yo les he compartido el día de hoy lo voy a sistematizar en una diapositivas que se las voy a compartir a través de la Miss que está asesorando esta noche. Y yo le pido que no vaya a cortar, por favor, la clase hasta que pueda copiar las preguntas y el día de mañana darles respuestas. Las espero el día de mañana, estimadas maestras, para poder compartir las inquietudes que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a cada una de ustedes por estar aquí. Yo les agradezco por sus inquietudes porque eso va a ser mucho más fructífero y positivo este encuentro. Muchas gracias. Buenas noches, Miss. Muy buenas noches. Encantada de haber compartido con ustedes. Buenas noches. Mañana son las respuestas a las preguntas, ¿sí? Voy a copiarlas ahorita. Sí, voy a copiarlas. Adelante. ¿Cómo les queda uno de vida? Hasta luego, gracias, buenas noches. Muy buenas noches, gracias.
Yo estoy aquí copiando las preguntas para mañana dar respuesta. ¿Por qué? Epa, Alvarito. Bueno, voy a decir que se están minando la PC. Se están minando el PC. CQR, por favor. ¿Qué cola lanzaste? No, la artesanía. La artesanía. La tenacidad, los naturales. Los naturales. ¿Dónde está la tenacidad? Los adultos. Bien, muy buenas noches, muchas gracias. Para bañarte.